Mateo capítulo 7, versículo 24, tiene una de las porciones, son muy conocidas, pero que nos hacen falta a nosotros en estos tiempos que vivimos. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. El título de la prédica de esta noche es Contra viento y marea, contra viento y marea. Comienza el Señor a decirnos varias cosas. El versículo 24 nos dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Lo primero que el Señor nos muestra en esta porción de la Escritura es que es posible escuchar la enseñanza del Señor Jesucristo. Es posible escuchar la palabra de Dios. Es posible que tú estés esta noche en este lugar atento, tal vez disponiendo tu mente, disponiendo tu corazón para escuchar la palabra, pero que no todo el que escucha la enseñanza la sigue. Lo primero que el Señor está mostrando aquí es que existen dos tipos de personas cuando hablamos de la palabra de Dios. Y tenemos que entender que cuando dice el que escucha la palabra, no está haciendo referencia únicamente al culto. Aquí escuchamos la palabra, pero en la casa, cuando estamos haciendo nuestro devocional, nuestra lectura diaria de la palabra, también la estamos escuchando, también estamos siendo sometidos a lo que dice la palabra de Dios. Y claramente el Señor hace una distinción, así como tenemos en este lugar dos bahías que están aquí divididas por esta columna. Asimismo, la palabra inmediatamente hace dos bahías de gente. Está un grupo escuchándole, pero el Señor rápidamente dice, mira, hay personas que me escuchan y siguen lo que digo. El original hace referencia a que ponen en práctica, para que nos quede claro. El que escucha lo que el Señor dice, el que ve lo que Dios dice en su palabra y lo pone en práctica, ese hombre es sabio. Pero al mismo tiempo, esa situación nos lleva a otro grupo de los que escuchan la palabra y no la ponen en práctica. Tenemos que primero identificar a cuál de los dos grupos pertenecemos nosotros en la noche de hoy. ¿A cuál de los dos grupos estás sometido tú en la noche de hoy? Y no solamente pienses en la parte del buen esposo, de la buena esposa, sino en lo primario de lo que Cristo nos enseñó y en lo primario de lo que la Escritura nos habla, el destino de tu alma, salvación, vida eterna. La gente está escuchando el Evangelio y tal vez tú has escuchado el Evangelio en alguna oportunidad, lo has escuchado en esta congregación en varias oportunidades, lo has leído varias veces en la Biblia, pero ¿a qué grupo perteneces? ¿Eres de los que está poniendo en práctica lo que dice la palabra del Señor? Y la práctica en el Evangelio tiene que ver con entender que la salvación es únicamente por fe. Que lo que nos decía el Señor el domingo pasado, que para mí fue bastante estremecedora la palabra del domingo, no del sábado, del domingo, donde el Señor nos hablaba de lo que espera a todas aquellas personas que no se someten al señorío de Cristo, el lago que arde con fuego y azufre, pero mucho más allá de ese lago, el castigo y la ira que Dios va a infligir sobre todas esas personas. Lo tremendo es que muchas de ellas y muchos de los que van a estar en ese lago condenados escucharon el Evangelio, escucharon lo que dice la palabra de Dios, escucharon lo que Cristo enseñó acerca de sí mismo cuando Él dijo, todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá, pero el que no cree en mí ya está condenado. Sin embargo, para muchas personas son palabras que quedaron simplemente flotando en el aire. ¿Cuántas de las cosas que Dios nos habla las estamos poniendo en práctica inmediatamente en nuestras vidas? ¿Cuántos simplemente lo ponemos allí en una gaveta donde decimos, bueno, lo voy a revisar más adelante, lo voy a revisar cuando tenga tiempo? Pero eso no es lo que nos muestra o lo que nos manda la palabra. Dice el Señor, todo el que escucha mi enseñanza, y es importante comprender que dice mi enseñanza.
Está hablando de la enseñanza que proviene del mismo Dios. Porque hay muchas personas que son expertas en seguir la enseñanza de hombres. Hoy hay mucha gente que daría la vida, estoy seguro que muchos estarían dispuestos y sus acciones muchas veces muestran eso, dan todo lo que tienen por una iglesia, hablo de una congregación en particular, se endeudan por una congregación, se endeudan por seguir al pastor, se endeudan por lo que un hombre está diciendo. Pero cuando se enfrentan a la palabra de Dios, entonces, no, ya no me gusta. No, así no es. Pero lo que está diciendo Cristo es no el que sigue la enseñanza del pastor terrenal, no el que sigue la enseñanza de los líderes de la iglesia, sino el que sigue ¿cuál enseñanza? La del Señor. Es muy clara la palabra. Es algo que tenemos que aprender y hemos venido trabajando en eso. Y sin embargo todavía algunos tropiezan al prestarle atención a lo que dicen los hombres. Hermanos, nosotros vivimos en un tiempo donde hay muchas doctrinas flotando en las redes sociales, donde hay muchas doctrinas flotando en medio de la comunidad, y ahí es donde tenemos que nosotros realmente someternos y cimentarnos en el verdadero evangelio. ¿Y cuál es ese verdadero evangelio? No el que yo les predique, aunque les estoy predicando la verdad. Siempre tenemos que ir a este libro. ¿Qué es lo que dice este libro? Si lo que me están diciendo a mí desde el púlpito, si lo que estoy escuchando en el canal de televisión, en radio, lo que estoy escuchando en cualquier lado, no corresponde con la palabra de Dios, yo no debo seguirlo. Pero el Señor dice, el que escucha mi enseñanza, es la enseñanza del Señor la que tenemos que escuchar. Él es el buen pastor, la palabra dice, mis ovejas conocen mi voz. Mi voz, ¿cuál voz? La del Señor. El problema que es importante que nos cuestionemos en esta noche es, ¿conocemos la voz del Señor? ¿Conoces la voz del Señor? Y puede que digas, sí, a mí me ha hablado y yo me muevo siempre por corazonadas, o como se mueve mucha gente hoy en nuevas visiones y en nuevas revelaciones, y tuve un sueño y tuve una visión. Si bien es cierto que Dios puede hablar a través de visiones, si bien es cierto que Dios puede hablar en el estupor nocturno, lo es aún más todavía que la principal manera de escuchar la voz de Dios es leer este libro. Es aquí donde está la voz de Dios. No importa lo que estén diciendo afuera, como es el lema que tenemos en el ministerio de la última palabra. La última palabra la tiene la palabra de Dios. Y es allí donde tenemos que nosotros estar confiados y cimentados. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. El que escucha y sigue. El Señor dijo, el que me siga, el que quiera seguirme. Y eso hace referencia a convertirse en discípulo de Cristo. Eso hace referencia a hacerse verdadero discípulo de Cristo. Es decir, lo que está diciendo el Espíritu Santo en esta porción es muy sencillo. Todo el que escucha la enseñanza de la palabra de Dios y se hace discípulo de Cristo, porque no puedes ser discípulo de Cristo sin seguir la palabra de Cristo. Es una cosa que no se puede dar. Es decir, si tú verdaderamente eres un discípulo de Cristo, la característica o la señal, como lo estuvimos viendo hace 8 días, es que tú vas a ¿qué? A dar un buen fruto. Y es imposible dar un buen fruto si no estás obedeciendo a Dios. Amén. Tenemos que cumplir lo que Dios demanda, aunque no te guste, aunque para tus planes terrenales se salga del molde y no te case, diga, bueno, yo quería esto, pero Dios dice otra cosa, a mí me criaron para comportarme de tal manera, yo siempre he tenido una filosofía de vida, bueno, tu filosofía, mi filosofía y la filosofía de los demás no importa, delante del Señor no tiene ningún valor, amén. Lo único importante es lo que dice la palabra de Dios. Es que yo fui a una iglesia y toda la vida en la iglesia me enseñaron esto. Bueno, no importa lo que te enseñaron. Si es contrario a la palabra de Dios, deséchalo de tu vida y sométete a lo que Cristo nos enseña. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Es sabio. Hay una división que se da de manera frecuente en la Escritura y Dios hace también 2 grupos. Tienes que tenemos que familiarizarnos con algo, y es que la división como tal es algo de origen divino en la parte primaria. Dios divide.
Lo primero que Él hace es separar la luz de la oscuridad. Entonces, la primera división que se dio la hizo el Señor, separando la luz de la oscuridad. Y aunque el propósito ahí fue el día y la noche, también tenemos que entender que desde el principio Dios separa lo que es bueno de lo que es ¿qué? Malo. Dios siempre está hablando en términos de dos grupos. No hay 3, ni 4, ni 5, ni 6. Hay únicamente siempre dos grupos de personas en los cuales tú estás. Y en este caso, en esta enseñanza, nos está hablando de el hombre sabio, y lógicamente el hombre sabio está en contraposición del hombre necio. El hombre sabio según Dios. Ahora, lo que tienes que entender es que la sabiduría de Dios para el hombre es locura. La sabiduría de Dios para el hombre es locura. La mayoría de las cosas que un creyente genuino hace a los ojos de su familia, a los ojos de sus amigos, a los ojos de sus compañeros que no son cristianos, y no hablo de cristianos porque van a una iglesia cristiana, de verdaderos cristianos. Y un verdadero cristiano es aquel que ha creído el Evangelio y su vida comienza a reflejar la enseñanza del Evangelio, no porque va mucho a la iglesia, amén. Pero lo primero que tenemos que entender acá es que siempre que tú vas a actuar a la manera del Señor, los que están alrededor te van a decir que estás loco, que se te soltó un tornillo, que qué es lo que te está pasando, que por qué no estás pensando, que cómo se te ocurre lo que estás haciendo. ¿Por qué? La palabra dice que lo que Dios ha puesto, realmente la sabiduría de Dios para el mundo es locura. Sin embargo, la Escritura declara sin ningún temor y sin sonrojarse siquiera que toda la sabiduría de los hombres juntos delante del Señor es ¿qué? Necedad, y que aún la locura de Dios es más sabia que toda la sabiduría del mundo junta. Y no se apena el Señor al decirlo, porque es que Él es la misma sabiduría. Amén. Ahora, recordemos que en la palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que, de una manera indirecta, este pasaje nos está diciendo que aquellos que escuchan la palabra de Dios, no te distraigas, que aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, tienen temor de Dios. Y eso nos lleva al otro grupo. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen a un lado, no tienen temor de Dios. Amén. Entonces ahí vamos avanzando. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Dile al que está a tu lado, sé sabio. Sé sabio. Y dice, el Señor aquí da una ilustración. Sabio, ¿como quién? Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Es importante comprender que si bien las rocas como tal son sólidas, el Señor está haciendo una hipérbole aquí, habla de una roca, pero lo aclara, una roca ¿qué? Sólida. O sea, no cualquier roca, una roca sólida. Y lógicamente la ilustración está apuntando a Él mismo. La ilustración está apuntando al mismo Cristo, quien es nuestra roca. Amén, nuestra roca eterna. Como dice la palabra, y el Señor les dio a beber agua de la roca, y la roca que viajaba con ellos era Cristo. Amén, eso dice la palabra acerca del Éxodo. Es un hombre sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Versículo 25. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. No sé si tú has tenido la oportunidad, ahorita que en Barranquilla hay tanta construcción de edificios muy altos, a mí me gusta tratar como de ver lo que las excavaciones son bastante profundas. Es decir, para levantar un edificio, realmente los huecos que están haciendo son bastante profundos, y a eso le vacían cemento y cemento y cemento y cemento para que realmente ese edificio no se venga abajo. Pero si tú te das cuenta que van a levantar un edificio de 40 pisos y cavan 1 metro, ¿quién viviría ahí? No, mi hermano, a la primera brisa decembrina ese edificio se va a venir abajo.
Ese edificio no va a soportar la primera tempestad, no va a soportar el primer ventarrón. Bueno, el Señor nos está hablando de algo importante para nuestras vidas. Aunque el Evangelio de la Prosperidad sigue creciendo, aunque el Evangelio de la Prosperidad sigue ganando discípulos, sigue ganando adeptos y sigue ganando terreno en medio de esta sociedad consumista, el Señor nos dice algo importante, y es que el hecho de ser cristianos no nos exime de los problemas. El hecho de que tú y yo sigamos a Cristo no nos exime, no es un seguro contra los problemas. De hecho, lo que está diciendo es todo lo contrario. Dice que ese hombre que es sabio y construyó sobre la roca sólida, a su casa, ¿qué van a llegar? ¿Qué dice la palabra? Lluvia, cántaros, es decir, que no está hablando de ¿qué? De un serenito, está hablando de un tremendo aguacero, llover a cántaros, es decir, no por goticas, sino como si estuvieran volteando realmente un cántaro. Eso es lo que quiere decir la expresión, no gotas, sino que se vino todo como tal. Cántaros, inundaciones. Cuando habla de inundaciones quiere decir el desbordamiento de los ríos o el desbordamiento de los mares. Aunque venga la lluvia a cántaros, venga el desbordamiento de los mares y vengan los vientos y golpeen contra esa casa. Está hablando el Señor de problemas. Nosotros como cristianos vamos a enfrentar problemas. Nosotros como cristianos vamos a tener situaciones de dificultad. Nosotros como creyentes vamos a tener a nuestros hijos enfermos en algún momento, vamos a tener dificultades económicas en algún momento, algunos por todo momento, vamos a tener problemas en el trabajo, vamos a tener problemas con la familia, vamos a tener problemas en la casa, vamos a tener problemas en todo sentido, porque eso hace parte de este mundo caído. Ese engaño del evangelio de Disneylandia va en contravía de la palabra de Dios. Lo más extraño es que la gente sigue expuesta a ese evangelio, sigue con problemas en su vida, pero sigue creyendo que en algún momento todo va a desaparecer, pero no es verdad, porque estamos en un mundo caído, en un mundo que ha sido maldecido por el Señor, no a causa del Señor, sino por el Señor. Fue maldecido a causa de Adán, pero quien pronunció la maldición fue el mismo Dios, el mismo Creador. Así que no hay manera de que atemos esa maldición y que declaremos que no hay enfermedad en mi casa, porque es que la enfermedad hace parte del decreto que Dios dio sobre este mundo caído. Por eso la palabra dice en Romanos que la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de toda esta maldición precisamente. Ahora, el punto es, amado hermano, que sea que estés en el grupo de los sabios, o sea que estés en el grupo de los necios, vas a enfrentar dificultades. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿En cuál es el resultado después de la dificultad? ¿En cuál es el resultado después de la dificultad? Porque lo que nos hace a nosotros diferentes como hermanos en la fe, como creyentes genuinos, no es el hecho de no enfrentar problemas, es cómo los enfrentamos y cómo terminamos después de enfrentar los problemas. ¿Amén? ¿Cómo los enfrentamos? Porque es que tenemos que saber. Mira, la semana pasada tuvimos a niños en la clínica, ya bendito sea aquí está Juan Esteban, ya también está Mati en su casa. Me contaba Andrea que ya su papá salió de cuidados intensivos, aunque estamos orando para que él entre a ser parte de las filas del Señor. Pero sé que la oración del Señor ha sido escuchada también. Amén. Pero el punto al que vamos es que enfrentamos problemas y sin embargo, aunque, voy a tocar el caso del papá de Andrea, aunque él no está en la iglesia, nuestra hermana sí está sufriendo porque es su papá. Está enfrentando los problemas que enfrenta cualquier persona normal. Todos tenemos dificultades. Todos tenemos problemas. La gente del mundo tiene problemas, tú tienes problemas. Pero la diferencia es, en medio de la iglesia, cómo reaccionas ante los problemas y qué pasa después de que termina la tempestad. Porque ahí es donde está. Hay gente que termina el problema, pero quedó completamente acabada. Ya no quiere saber más de Cristo, ya no quiere congregarse, ya no quiere seguir con el mismo entusiasmo. Pero hay otros que cuando viene el problema, lo pasan en Cristo y salen fortalecidos. Y después de que terminó todo decimos, bueno, mira, hubo problemas, se nos metió el agua, se nos mojó el tapete, se nos mojó la mesita, se nos dañó aquí, pero todavía la casa está ¿qué? En pie. Entonces, vamos a sacar el agua, vamos a poner a secar el tapete, vamos a arreglar lo que se dañó. Si se perdió algo, bueno, se perdió. Si podemos reemplazarlo, lo reemplazamos. Pero la casa está
en bien. Y ese es el punto. Lo que Dios nos quiere decir, amados, es que si nosotros no ponemos atención a lo que nos está diciendo la palabra del Señor en este punto y creamos y construimos sobre un cimiento sólido, realmente no lo vamos a lograr. Deja la marca aquí, acompáñame a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. ¿Lo tienes? Versículo 46. Porque vamos a ver a qué se está refiriendo el Señor, porque podemos decir, bueno, yo escucho y me parece chévere. Ok, versículo 46 dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Está hablando el mismo Cristo y le hace una pregunta a aquellos que le llamaban Señor, Señor. Quiero que entiendas algo. No le está hablando a los fariseos que lo rechazaban, no le está hablando a los gentiles, le está hablando a sus discípulos, a aquellos que se identificaban como discípulos suyos, porque tienes que comprender que en el momento en que Cristo está desarrollando su ministerio terrenal de 3 años, durante ese tiempo los fariseos habían comenzado a prohibir y habían anunciado que todo aquel que se juntara con Cristo y que se convirtiera en discípulo de Cristo, inmediatamente sería expulsado de la sinagoga, es decir, iba a ser considerado como un hereje en el pueblo judío, en el pueblo de Dios. Así que aquellos que llamaban a Cristo Señor eran porque habían visto o habían dicho, oye, entendemos que tú eres verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Pero el Señor hace una pregunta, bueno, ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor? La expresión, ¿por qué siguen? Se me destentaron los dientes. ¿Por qué siguen llamándome? Significa que es algo que no fue de una vez, no fue que alguien dijo Señor, Señor, sino que era algo que continuo. Venían llamándole Señor, Señor, por un tiempo largo. Y el Señor dice, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Quiero ponerte en contexto. ¿Qué significa esto? Habían habido problemas, tenían dificultades, y sin embargo varios de ellos todavía le llamaban Señor, Señor, a pesar de las amenazas de los fariseos, a pesar de lo que estaba pasando alrededor, decían Señor, Señor. Pero el Señor viene y dice algo tremendo. ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? O sea, ¿para qué me dices Señor si no me obedeces? O sea, reflexiona un poco entre lo que tu boca está diciendo y lo que tu vida está mostrando. ¿Para qué me siguen llamando? Fíjate que no es algo de una vez. ¿Para qué me siguen llamando Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? ¿Para qué seguimos viniendo a la iglesia a levantar las manos, a cantar que todo lo que soy alabe al Señor? ¿Tú sabes qué significa que todo lo que soy alabe al Señor? Significa que tu boca alaba al Señor. Bueno, lo está alabando, estoy cantando. No. Las palabras que usas, lo que dices, cómo lo dices. Si eres un chismoso, tu boca no alaba al Señor. Si hablas mal de tu hermano en la fe, tu boca no alaba al Señor. Si todo el tiempo andas quejándote y renegando, tu boca no está alabando al Señor. Tus ojos alaban al Señor porque dices que todo lo que soy alabe al Señor. Tus ojos están mirando de una manera que alaba al Señor. Lo que estás escuchando alaba al Señor. Lo que estás pensando alaba al Señor. Lo que haces, a donde diriges tus pasos, lo que haces con tus manos, está alabando al Señor. La manera en que haces tu trabajo alaba al Señor. La manera en que te comportas en casa alaba al Señor, porque venimos y cantamos. Entonces el Señor dice, ¿para qué me dices que todo lo que soy alabe al Señor y la cantas y te la sabes si no haces lo que te digo? ¿Para qué vienes jueves, domingo, sábado si no haces lo que te digo? Te inscribiste al seminario el miércoles festivo. ¿Para qué vas a venir si no haces lo que el Señor te dice? Es que es una pregunta fuerte. Y de hecho tiene relación inmediata con Malaquías, que lo leímos en estos días, pero te lo voy a leer. Te lo busco rápidamente. Malaquías, capítulo 1, dice, en el versículo versículo 6, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes,
Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que me merezco? O sea, ¿por qué me dicen señor? Y quiero que entiendas algo. Él no está diciendo, no me digan señor porque no lo soy. Está diciendo, yo soy el Señor. Pero ¿por qué tú dices que soy el Señor y por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que te digo. O sea, es un oxímoron, es una contradicción. Es una cosa que está completamente en contravía. No tiene sentido que digas el Señor Jesucristo y cuando Cristo dice, haz esto, no. O sea, ¿es el Señor o no es el Señor? ¿Es Dios o no es Dios? Porque si Cristo es Dios y tú no le obedeces, amigo, estás en un problema bien grave. Si Cristo es Dios, lo que Él dijo es verdad. Amén. Porque Dios no puede mentir. Y Cristo dijo que solamente hay un camino de salvación, Él. Que esa es una de las cosas que el catolicismo no comprende. Seguimos a Cristo, pero siguen adorando santos. Y Él dijo solamente a través mío. Entonces, si lo que Él dijo es verdad, están en un grave problema. Que es el llamado trilema de Cristo. Con Cristo hay solamente tres opciones. Una, que fuese un mentiroso. Pero si fuese un mentiroso, pues sería algo bien absurdo que lo que más promovió Él fue ¿qué? La verdad. Y nadie diría, no, Cristo fue un mentiroso. De hecho, aún muchos agnósticos consideran a Cristo como un maestro moral. De ninguna manera pondrían en tela de juicio la honestidad de Cristo. La siguiente opción con Cristo es que esté loco, porque yo puedo decir algo sin que para mí sea mentira, sino porque realmente me lo creo. Si yo que soy Napoleón Bonaparte, y ustedes se dan cuenta que yo estoy diciendo la verdad para mí, entonces ya no me dije el mentiroso. ¿Qué me van a decir? Loco. Y me van a meter en un hospital psiquiátrico, ¿verdad? Pero Cristo no estaba loco. Entonces la única opción que queda es que Cristo, si no era un mentiroso, decía ¿qué? La verdad. Y no estaba loco, estaba cuerdo, y Él dijo que Él era el mismo Dios. Y si lo que Él dijo es la verdad, y Él dijo que es el mismo Dios, y dijo que a menos que te sometas a Él, te vas para el infierno, créelo, porque te vas para el infierno. Si Él dice que de nada sirve decir Señor, Señor, si no le obedeces, te conviene creerlo. Nos conviene creerlo, porque es el mismo Dios. Él dijo, Él declaró que Él era Dios. Amén. ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Mira que hay tres pasos. Vienen a Cristo, ahora recuerda que la palabra dice, nadie puede venir a mí si el Padre ¿qué? No le trae. No está diciendo el Señor que podemos acercarnos voluntariamente a Él. Es una cosa que hace soberanamente el Espíritu Santo de Dios. Nos atrae a Cristo, nos llama a Cristo. Pero una vez que hemos sido llamados, tenemos que acercarnos. Dice una persona, viene a mí, escucha mi enseñanza y después ¿qué hace? La sigue, la pone en práctica. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. ¿Cava qué? Hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda como intacta, porque está bien construida. A medida que voy pasando el tiempo en el ministerio pastoral, sigo identificando cómo hay muchas casas enclenques. Me voy encontrando cada vez con más casas, y cuando digo casas estoy hablando de personas que han venido identificándose como cristianos, pero que son enclenques. Sus casas están mal construidas, y por eso cuando llegan las situaciones, inmediatamente eso parece un acordeón, eso van para allá y van para acá. Pero dice la Escritura aquí literalmente que la persona que se acerca a Él y que escucha su enseñanza y la sigue, es como la persona que para construir la casa cava ¿qué? Bien hondo. Amados, cavar hondo en lo que el Señor nos está diciendo tiene que ver con profundizar en el estudio de las Escrituras, con profundizar en nuestra relación privada con el Señor. Tradúzcase oración. No hay manera de cavar un buen cimiento si tú, no, yo soy el que más ora en la iglesia, oro, pero no quieres leer la Biblia.
Si tú no estudias doctrina, que es lo que hoy están enseñando los grandes pastores, nada de Biblia, hermanos, esto es que es de fe, solo fe, créelo, pero ¿qué estás creyendo? Porque la palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, así está declarado. No oír lo que yo me soñé. Imagínate, si yo pongo aquí a predicar lo que sueño todos los días, caramba. O lo que me puedo imaginar. Como leí de uno de estos megapastores súper famosos esta semana diciendo que ser fiel a Dios no tiene que ver, o que dice, algunos andan enseñando que ser fiel a Dios significa hacer las cosas en el culto como dice la Biblia. Y que ser fiel a Dios significa defender la doctrina. No, eso no es. No hay que estar pendiente de eso. Hay que estar buscando qué es lo que Dios me pone en la mente y hacer creativo. ¡Qué locura! Sin embargo, eso gusta. Cuando llegan los problemas, esas casas se van a caer. Ahora, puede que alguien diga, mira, yo conozco a alguien que está en un evangelio de estos. Cuando vienen problemas se ha sostenido. El problema es que va a haber un momento en que lo que va a venir, la tempestad que va a venir, no va a ser de agua natural. Lo que va a venir es la ira del Cordero. Ninguna de esas casas va a quedar en pie. Ninguno de esos edificios se va a sostener. Tenemos que comprender eso, amén. Ahora, tenemos que indagar, tenemos que cavar en las Escrituras. La palabra nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 17, acerca de la iglesia de Berea. Una iglesia que se caracterizaba, dice, por ser gente de mente más abierta, de corazones nobles, y lo que los describía a ellos en la práctica era que Pablo les predicaba. Pablo, imagínate, el apóstol Pablo les predicaba, y aunque era el apóstol Pablo, ellos ¿qué hacían? Espérate ahí, Pablo. Escudriñar la Escritura, a ver si lo que Pablo les decía era verdad. Sin embargo, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes salen a escudriñar los mensajes que se predican acá? A escudriñarlos. Verdaderamente escudriñarlos. Llegar a la casa y en la semana decir, oye, ven acá, Juan estuvo predicando esto, pero vamos a ver si sí. No, pero es que Juan tiene cara de buena gente. No, pero que nos diga mentiras. Hermanos, era Pablo. No sé si estoy haciendo mentira. Era Pablo. Yo al lado de Pablo, nada. Pablo. Y esta gente escudriñaba la Escritura para comprobar, sí, Pablo, estás diciendo la verdad. Vamos a reunirnos de nuevo. Pero si la iglesia escudriñara, no habría tanta gente viviendo el Evangelio. Porque una lectura básica de la Biblia echaría abajo todos esos ministerios. Rapidito. Si la gente leyera la palabra, la iglesia no se llenaría tanto, te puedo asegurar. Porque la gente, eso es terrible. Realmente lo que pide Cristo es terrible. El Señor te pide tu vida entera. No pide una partecita. Cristo lo quiere todo de ti. Porque es que hay gente que convierte una parte de su vida. Bueno, voy a convertir mis ojos, pero mis oídos no, porque es que yo toda la vida crecí salserín. Entonces nada, no voy a convertir mis oídos. Yo voy a convertir mis oídos, pero no mis ojos. Voy a convertir mis ojos, mis oídos, pero no mi manera de vestir. No, hermano, todo se convierte. Dios lo quiere todo de ti. Dios lo quiere todo de nosotros. Porque Cristo lo entregó todo. Cristo no crucificó una mano. No le aplastaron un dedo. Fue aplastado completamente por el Padre. Amén. Cava profundo. Es un hombre que cava hondo. Ahora, es importante porque dice, no es un hombre que manda cavar hondo. Es un hombre que cava hondo. Tú no te puedes conformar con decir, bueno, yo veo que Juan realmente se está ahí esforzando y anda escudriñando y nos da buenos seminarios. No, tú tienes que cavar. Tú tienes que estudiar. Tú como esposo, levanten la mano los esposos, digan amén. Tú como esposo tienes la obligación delante del Señor de leer la Biblia, cavar en la Escritura para ver qué dice la palabra acerca de tu rol. No, pero ya me dijeron la vez pasada que tengo que ser la cabeza, tengo que ser el proveedor, tengo que ser el sacerdote. Y ya. Con eso te bastó. Hermano, eso fue 1 centímetro. Cava hondo. Vete a mirar qué decía el Señor de Enoc.
Vete a mirar qué decía el Señor de Abraham. Vete a mirar qué decía el Señor de Noé. Vete a mirar qué decía el Señor de cada hombre de Dios que ha habido en la palabra. Las mujeres casadas, digan aquí amén. No, yo ya sé, me someto. Y ya, la hiciste. Mira, y te voy a decir, por esa indiferencia y esa pereza espiritual, es que hay esposas que cuando su esposo anda haciendo las suyas, no se paran firmes. Pero es que yo soy sometida. Pero, a ver, la palabra es clara y muestra ejemplos donde la mujer tiene que levantarse y decirle al marido, no. Yo soy la cabeza. No. O sea, no la soy. Sí la eres, pero no te sigo. Pero yo soy la cabeza. Pero no. No te voy a obedecer porque lo que estás pidiendo va en contra del Señor. Sométete, mujer. No. Porque primero que tú, mi cabeza es ¿quién? Cristo. Cristo. Como Abigail, la esposa de Nabot, el necio. Si nosotros no cavamos, si nosotros no profundizamos en el estudio de la Escritura, hermanos, cualquier viento de doctrina nos va a llevar por delante. Cualquier situación nos va a derrumbar. Pero es tu obligación. No mandes a acabar. Hay unos, no, yo paso el mensaje a la iglesia para que oren por mí, para que oren por no sé qué. Y tú estás orando. No, tengo toda la iglesia orando. Y es que eso está tan metido que en Medellín hay una iglesia que se alquila por horas para orar. Eso está en Medellín. Alguien me dijo que aquí en Barranquilla ya había una, pero no estoy seguro. Pero en Medellín se alquilan por horas y lo hacen a los empresarios. Tienen a alguien de la iglesia que va a las empresas y le dice a las empresas, mira, ¿tienes algún negocio grande por el que puedas ganar mucho dinero y que estés ahí? Sí, tengo. Bueno, mira, nosotros te cobramos la hora de oración a tanto, pero te damos garantía. Es decir, si el negocio no sale, no nos pagas nada. Pero si el negocio sale, te facturamos todas las horas de oración. Dale. Y tienen ahí gente en la iglesia orando y orando y orando y orando y orando. Es una cosa aberrante. Pero guardadas las proporciones, no somos así a veces. Que oren por mí, que oren por mí, que oren por mí. Nos quejamos a veces de nuestros familiares inconversos que no nos quieren ver la cara, pero cuando tienen problemas, ahí oren, porque ahí sí buscan. Ahí sí buscan al evangélico, ahí sí buscan al aleluya. Ora por mí. ¿Y qué decimos? Pero yo ¿para qué voy a orar? Si es que no estás en obediencia. Bueno, es lo mismo que pasa aquí. Es lo mismo que pasa aquí. Cava profundo, cava hondo, pero tienes que cavar tú. Amén. Tú eres el que tiene que cavar. Volvamos allí a Mateo 6. Mateo 7, perdón, gracias. Dice el versículo 26. Vamos a mirar la otra parte. Sin embargo, ese sin embargo nos conecta y dice, mira, este grupo va a permanecer, este grupo va a ser firme, este grupo cuando Cristo venga se van a ir con el Señor, este grupo se va a encontrar con Cristo en los aires, como dice la palabra en Tesalonicenses, que lo vamos a estudiar el próximo miércoles si el Señor nos lo permite. Otra vez. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un ¿qué? Necio. ¿Un qué? Necio. El que está a tu lado, no seas necio. No seas necio. Qué necedad hay muchas veces en la iglesia. Mira, tienes que congregarte. No, pero no seas necio. Mira, tienes que dejar esas amistades. No, pero no seas necia. Mira, tienes que dejar de andar con fulano. No, pero no seas necio. Porque es que al que estás desobedeciendo no es a Juan, es el mismo Dios. Mira, deja de gastar el dinero. No seas necio. No seas necio. Mira, tienes que disciplinar a tu hijo. Tienes que corregir a tu hija. No, pero es que ella es así, pero es que él es No seas necio.
no seas necio. Porque el futuro y el destino de los necios es el fuego eterno. No hay otra cosa. Recuerda que la doctrina del purgatorio es un engaño. Por todo este libro no aparece purgatorio. No, yo sé que me quedo unos 15 años ahí, candelita, pero luego doy el brinco al cielo. Tengo contratada una iglesia que después de que me muera va a orar 6 meses por mí, 8 horas diarias. La Biblia dice, a los hombres les es dado el morir una sola vez y después el juicio. Después de que murió, no hay nada que hacer. Mientras hay vida hay esperanza. Pero después, mi amigo, no hay nada. Amén. Por el contrario, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Y recuerda que lo contrario a necio es sabio y que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El que oye mi enseñanza y no la pone en práctica no tiene ¿qué? Temor. Por eso la pregunta que vemos allí en Lucas, que es el pasaje paralelo. ¿Para qué me dices Señor si no me tienes temor? Porque si el dueño de la empresa en la que tú trabajas te da una orden, créeme que la vas a cumplir. Dices, mira, es el dueño de la empresa, o sea, este man puede dar la orden ya en recursos humanos y suerte, no volví. Ya le caí mal, no volví, es el dueño de la empresa. Bueno, si decimos que Cristo es el dueño del universo, ¿cómo no le obedecemos? Porque es que la pregunta del Señor, allá en Malaquías, en el capítulo 1 sigue diciendo, intenten darle a sus gobernantes y a sus jefes terrenales el tipo de ofrendas que me dan a mí. O sea, al mundo le caminamos y al Señor no. No es algo como tonto realmente. Eso es como, te voy a poner un ejemplo bien distante, pero eso es como el niño que le hace caso a su primo mayor, porque dice, no, pero es que es mi primo mayor y al papá no. Imaginas esa situación. Al primito le hace caso, ¿por qué le hace? Porque es que es mi primo y es grande, es mi primo. Hay que respetar a mi primo, pero al papá no. Es una cosa absurda. Bueno, nosotros muchas veces vivimos así. Cada vez que no le hacemos caso al Señor, cada vez que no ponemos en práctica la palabra, somos así. Necios. Necios. Y para el necio lo único que se espera es castigo. Proverbios dice que la vara va bien con la espalda del necio. ¿Sabes qué significa va bien? O sea, pega, se le ve bien. La vara en la espalda del necio, el azote en la espalda del necio se ve, va bien, combina. Eso es lo que le espera al necio, únicamente que azotes y castigo. Es como un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Pensando en este mensaje, me llegaba a mi mente la imagen de los castillos de arena. No sé si alguna vez has hecho castillo o has intentado por lo menos, que aunque sea la forma ahí del baldecito. El castillo de arena en la orilla del mar. Y me pone a reflexionar en cuántos en la iglesia Dios les ha anunciado que viene un tsunami y están levantando castillos en la arena. Y se divierten, porque levantar el castillo en la arena es divertido para muchos. Ay, mira qué bonito, y le voy a poner aquí la entradita y una ventana por acá, y le hacen muralla alrededor para que el agua no vaya a penetrar y el agua gire. Pero es que lo que viene no es la pequeña olita que llega hasta los 3 metros de la playa, lo que viene es un tsunami. Viene el juicio. Y muchos están levantando un castillo de arena. Muchos levantando realmente esos castillos, jugando al evangelio, pensando que con venir a la iglesia ya, pero mira, esa torre me quedó bonita. Hermano, tienes un castillo de arena. Allá en Lucas 6 dice que lo que le va a quedar es un montón de escombros. No sé si lo alcanzaste a leer. Lo que dice en Lucas 6 en el paralelo. Cuando vengan las lluvias, cuando venga la inundación, le va a quedar un montón de escombros. Es decir, ¿qué te va a quedar? Nada. ¿Has visto qué le pasa al castillo de arena cuando llega la ola? ¿Qué quedó?
una montaña de barro. Nada. Y si la levantas nuevamente, llega la ola y ¿qué hace? Te lo acaba. Hermanos, el Señor nos está mostrando lo que puede suceder con nuestras vidas. Y no puedes seguir construyendo castillos de arena. No puedes seguir obviando el verdadero evangelio. No puedes seguir pensando que unas cuantas buenas obras te van a librar del juicio que viene. No puedes seguir pensando que puedes variar el evangelio y sin embargo considerarte cristiano. No puedes seguir pensando que no vas a someter la totalidad de tu vida a la conformidad de las Escrituras y que al final vas a salir bien librado. Amados, aunque aquí hay dos aplicaciones. La primera son los problemas normales y lo estudiamos ya. Cuando tienes un castillo de arena, vienen los problemas, viene una dificultad financiera, viene una dificultad de salud, viene una dificultad emocional. Y entonces mucha gente abandona el cristianismo. Yo he visto mucha gente que dejó de ser cristiana en medio de un problema o cuando terminó la situación de problema. Sí, mira, salí, pero nada. Esto es lo mismo que afuera. Yo me voy de Cristo, o se me murió el familiar, o se me murió el hijo, no más. Yo pensé que con Cristo era diferente. ¿Por qué? Porque levantaron un castillo de arena. No había cimiento sólido. A veces hay personas que me han preguntado, Juan, pero yo veo que tu fe es fuerte. Bueno, mi fe es fuerte porque yo cavo profundo. Mi fe es fuerte porque yo cavo hondo. ¿Cómo cavo hondo? Escudriño y escudriño y escudriño las Escrituras. Y cada vez que las escudriño me sorprendo más y digo, caramba, Señor, es que realmente es tremendo. Realmente es que estamos en un sitio de maldición. Realmente es que lo que puede ir es esto y esto y esto. Sin embargo, a pesar de todo eso, tengo que alabarte. Porque es que no, fuera de Cristo, lo único que hay es que condenación. Fuera de Cristo, lo único que hay es sufrimiento. Fuera de Cristo, lo único que hay es una terrible expectativa de juicio. Por eso mi fe es fuerte. No porque yo sea alguien especial, sino porque lo que dice ahí, yo lo veo cumplido en mi vida cuando vienen los problemas. Porque he cavado profundo. He cavado al fondo hasta tener un cimiento sólido. Porque todos tenemos problemas. A veces la gente piensa que el pastor no tiene problemas. ¿Ustedes creen que yo no tengo problemas en mi casa? Que la casa del pastor tiene un blindaje ahí, que hay problemas. No te voy a recordar, yo todavía no soy cuerpo glorioso, mi cuerpo todavía es igual que el tuyo. A mí me cobran el arriendo, a mí también me llega el recibo de la luz, también me llega el recibo del agua. Mi esposa se enferma, mi hija se enferma, yo todo. Normal. La familia que no es cristiana también me rechaza. De hecho, de todos los de la familia, el que más rechazan es a mí. Los cristianos me rechazan, los pastores me odian. Igual, siento, igual que ustedes. Pero ¿por qué me mantengo? Porque he cavado profundo. Y al cavar profundo, Dios cumple lo que ha prometido ahí. Si yo cavo profundo, cuando venga todo, Él me sostiene. Yo hago mi parte, que es la más fácil. Es la más fácil. Y cuando viene el problema, Él me sostiene. Cuando viene la dificultad, Él me recuerda, mira lo que dice acá, mira lo que dice acá, mira lo que dice acá. Entonces tengo muchos versículos, tengo muchos pasajes para anclarme y decir, todo está bien. No se está cayendo el mundo, pero todo está bien. Pero te van a quitar todo, pero todo está bien. No importa, todo está bien. Tranquilo, porque Dios está en control. A mí de la canción que cantamos en la noche de hoy, que todo lo que soy alabe al Señor, la estrofa que más me gusta, la frase que más me gusta es, y cuando se acerque el día en que ya no tenga fuerzas, pero me gusta mucho no porque por miedo, y Señor no permitas que llegue, sino al contrario, porque me hace pensar en que va a llegar el momento en que y pienso en que de acuerdo a esto, cuando esté muriendo, si el Señor me permite morir así en la cama y sentir uno que ya allá marca que pip, pip, pip. En ese momento no va a ser hagan algo, sino me voy a encontrar con Él. Me voy a encontrar con Él. Es el momento de voy hacia Cristo. Es el momento de más gloria.
Es el momento de más felicidad. Pero ¿cómo puede ser el momento de más felicidad el hecho de la muerte? Si has cavado profundo vas a entender eso. Si has cavado profundo vas a poder decir lo que yo le he dicho a mi esposa, no me conecten. Déjenme ir rápido con mi Señor. Porque he cavado profundo. Profundo. Tan profundo que para mí, como dice ahí, la muerte es ganancia. Es ganancia. Es ganancia. ¿Cómo vas a decir eso? Porque es lo que dice aquí. Y no solo en un versículo, en muchos. Al cavar tan profundo, entiendes eso. Ahora estoy pidiendo y mirando a ver, me le voy a tirar ese carro a ver y voy a pasar a ver qué pasa. Voy a quitarme el cinturón y voy a rápido. No, porque no es escapismo. Y los suicidas no van a entrar al reino de los cielos. Amén. Y si el Señor me tiene aquí 100 años, bendito sea el Señor. El vivir es Cristo. Pero la muerte para nosotros no puede ser tristeza. Especialmente la propia. Porque si estoy en Cristo, mi casa va a permanecer por siempre y para siempre. Amén. Amados, revisemos si estamos poniendo en práctica lo que Dios nos ha enseñado. Si estamos realmente poniendo nuestra fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Si estamos todos los días revisando y entendiendo que si hoy viene Cristo, nos vamos a ir para el cielo, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo. No por lo que tú y yo hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en esa cruz. Porque Él, a través de su sacrificio, nos ha abierto una puerta, camino al seno del Padre. Amén. Iglesia, no importa lo que venga, como lo cantamos, como lo hicimos esta noche, diciendo, cuando amanece el sol, canto, y sin importar lo que venga durante el día, quiero anochecer, cantando. Es decir, las circunstancias no tienen que cambiar nuestra posición con el Señor. Pero ¿cómo logras eso? Cavando hondo, cavando profundo en las Escrituras. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. La vez pasada alguien me escribió, pastor, láncen una palabra. No estoy mal. Con un versículo y te la lancé. Lanzó la Biblia completa. Sí, no. Y bueno, le compartí, bueno, mira, el mensaje en la iglesia hoy fue este. Pero, no sé si van a entender. No necesitamos que nos lancen una palabra. Ya la palabra nos ha sido dada y mora en nosotros. Colosenses 3 dice que la palabra more abundantemente en ustedes. Si la palabra mora abundantemente en ti, no importa lo que te depare la vida. No importa si lo que viene a la vuelta de la semana es una enfermedad terrible. No importa si vienen malas noticias, porque eso es que dice la palabra, el justo no teme recibir malas noticias. Y puedes decir, oye, pero yo recibo malas noticias. Sí, pero no temo. Porque cuando viene la mala noticia, Cristo me sostiene. La paz que sobrepasa todo entendimiento está en mí. Entonces no tengo temor a las malas noticias. Esa es la diferencia. No dice que el justo no va a recibir malas noticias. Dice que no teme recibirlas, porque sabe que siempre está en la mano del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Gracias en esta noche te damos porque tú, Señor, en verdad tú eres bueno, en verdad tú eres tan perfecto, Señor. Tu palabra es fuente de consuelo para todo aquel que se refugia en ella. Dios, en verdad, cuando escudriñamos y excavamos, Señor, en las profundidades de la Escritura, Dios, tú revelas tesoros tan grandes, pensamientos tan preciosos y profundos que a veces ni siquiera nos imaginábamos que estaban allí. Padre, y a medida que vamos leyendo y vamos estudiando, vamos pudiendo ver realmente todo el cuadro, Dios, que tú has pintado para nosotros. Un cuadro tan precioso, Dios, porque a pesar de que nosotros traicionamos tu confianza,
Señor, tú has enviado a tu Hijo para salvarnos, para rescatarnos, y nos has prometido una nueva tierra, Dios. Nos has prometido una nueva ciudad donde viviremos por siempre y para siempre. Gracias, Jesús, porque fue por ti. Tú lo hiciste posible. Tú hiciste posible que hoy tengamos esta tranquilidad. Tu Espíritu Santo, Señor, ha venido a cumplir lo que tú prometiste cuando le dijiste a tus discípulos: yo les doy mi paz. No una paz efímera como la da el mundo, sino una paz duradera, Señor. La paz, como dice la palabra, Señor, en la otra carta: y mi Dios les dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso tú eres el príncipe de paz, porque no solamente nos pusiste en la relación correcta con el Padre, declarando paz, sino que en nuestro corazón sentimos esa paz. Porque, Señor, a pesar de que hayan tantos problemas en nuestra vida, el que en nuestro corazón tengamos la certeza de que estamos en paz contigo, nos da paz en lo demás. Porque podríamos tener, Señor, paz en todas las circunstancias terrenales, pero si estuviésemos todavía en guerra contigo, fuésemos tus enemigos, ¿de qué sirve esa paz si finalmente tendremos que enfrentar a aquel que tiene el poder para destruirnos completamente? Dios, por eso gracias sean dadas a ti. Por eso, Señor, que la honra sea para ti, que en esta noche podamos examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si verdaderamente estamos escuchando y siguiendo tu palabra, Dios. Que seamos sabios, que seamos entendidos, que tengamos temor de ti, Señor, y que cuando te digamos Señor, Señor, lo hagamos porque no solamente estamos dispuestos a obedecer, sino porque estamos obedeciendo, Señor. Que tu palabra que dice, porque siguen llamándome Señor, la respuesta sea porque seguimos obedeciendo, porque seguimos poniendo en práctica lo que nos vas diciendo, porque a veces fallamos, Dios, pero tú sabes, porque tú conoces los corazones, que nuestro deseo y nuestro esfuerzo es por agradarte en todo sentido. Señor, porque hemos creído el Evangelio, porque hemos creído la verdad revelada en la Escritura, porque hemos creído que Jesús fue entregado, dio su vida en sacrificio por todos nuestros pecados, como dice la Escritura, porque creemos que Él fue sepultado y que se levantó al tercer día entre los muertos, como dicen las Escrituras, porque creemos que ha sido llevado y está sentado a la derecha tuya, Padre, y que un día volverá por nosotros. Escucharemos, Señor, la trompeta y seremos arrebatados, trasladados en un abrir y cerrar de ojos, para estar y encontrarnos en las nubes junto con nuestro amado Rey, para participar de las más gloriosas de las bodas, la boda del Cordero. Señor, gracias, porque aunque este edificio, Señor, que es nuestro cuerpo, se vaya deteriorando por el paso de los años, el edificio interior, nuestro espíritu, se va fortaleciendo cada vez más y anhela su liberación, como dice la palabra, Señor, sabiendo que este cuerpo es una cárcel para Él, Dios Todopoderoso, porque le quiere llevar a hacer cosas que no desea, pero que recibiremos un cuerpo nuevo para disfrutar la plenitud de vivir en santidad total contigo y para ti. Bendícenos, Señor, y permite que todos aquellos que hoy, Señor, están en el lado equivocado, todos aquellos que hoy todavía permanecen como enemigos tuyos, Señor, puedan entender que solamente en Cristo hay salvación y que hoy tu Espíritu Santo abra sus mentes, abra sus corazones y los salve, porque la salvación es tuya, Señor. Solo Dios salva. Amén y amén.